Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de la lección. Hoy es miércoles 31 de enero. Soy el hermano Julio Reyes y me acompaña nuestra hermana Mayra Dimas. Mucho gusto de estar aquí con ustedes en un día muy bonito en esta lección del día miércoles. Estamos contentos porque estamos nuevamente con ustedes, así que les invitamos a que busquen su lección, a que busquen su Biblia, que en unos momentos estaremos con ustedes. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy bien, mis queridos hermanos, ya después, ahora que usted ya tiene su Biblia y su lección para estudiar, pues vamos al estudio de este día, miércoles. Pero antes tenemos, hermana, como todos los miércoles, tenemos en la iglesia día de oración y testimonio. Claro que sí, así que les invitamos a todos ustedes, aquellos que están aquí a nuestros alrededores, que si le es posible usted poder congregarse, podernos visitar. Ahí en la pantalla estará apareciendo la dirección. Usted puede anotarla, usted puede decidir acompañarnos y estar aquí en la iglesia. Nuestro horario es a las 7:30 de la noche. Usted puede venir, puede reunirse con nuestros hermanos, orar juntos, testificar y así también escuchar la palabra de Dios. Así que es un día bonito, una noche de oración y testimonio para que usted pueda estar adorando también a nuestro Dios en la noche. Amén. ¿Y qué le parece si oramos? Ya que estamos hablando de día de oración y testimonio, ¿qué le parece si oramos para estudiar la palabra de Dios? Claro que sí, vamos a orar. Querido Señor, en esta hora te damos gracias por las maravillas que nos das. Gracias porque eres tan bueno, porque eres ese Dios que es paciente, misericordioso y que está ahí listo para ayudarnos. Señor, hemos estado estudiando esta lección muy interesante que nos habla de la justificación por la fe. Ayúdanos a que podamos creer y podamos confiar en que tú eres el único en quien podemos nosotros encontrar la salvación, en quien nosotros podemos tener esa vida eterna y así prepararnos para estar contigo y así también poder ser de bendición para otros, que también ellos entiendan, comprendan, repasen, recuerden, estudien con nosotros aquello que una vez aprendieron y los que para ellos es nuevo. Te pedimos también que el Espíritu Santo les ayude a comprender, a entender y que juntos podamos crecer para estar en este conocimiento y así estar listos para la vida eterna. Gracias. Amén, por Señor. Todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Así es que, apreciados amigos y hermanos, hoy vamos a estudiar una lección de suma importancia. Hoy vamos a estudiar la curación de un paralítico crónico. Y para ello vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. ¿Qué clase de respuesta dio el paralítico a la orden del Señor? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Hermana Mayra. Vamos a leer entonces Juan 5 del 1 al 9 y es bonito cómo empieza el título, ¿verdad, hermano Julio? La curación de un paralítico crónico. Todos nosotros cuando tenemos una enfermedad, tenemos un problema, ¿qué es lo que más queremos? La sanidad. Y es bonito este relato, como el Señor es tan bueno con nosotros, como el Señor es misericordioso, y así como lo hizo con este relato que vamos a compartir, también nos puede ayudar a nosotros a que podamos tener esa sanidad, esa curación, como la tuvo este paralítico. Amén. Y nos dice la palabra del Señor, San Juan 5, del 1 en adelante. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos.
Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Y nos describe, habían ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, cerca de esta puerta de las ovejas, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años es casi toda una vida. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado de su enfermedad. Y dice, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Así es que Betesda significa casa de misericordia. Y si usted desea estudiar un poco más este relato de San Juan 5, de cómo se hicieron los pórticos y cómo se hicieron la reconstrucción de los muros, usted tiene que ir a Nehemías 3. Nehemías 3:1 nos dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Entonces ahí encontramos nosotros los que edificaron las diferentes puertas y pórticos en el santuario, en el templo de Jerusalén. Y el versículo 32 nos dice, de este versículo 3, nos dice el versículo 32 del capítulo 3, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Es por eso que se les conoce también como la casa de los comerciantes. Los sacerdotes edificaron este lugar, la puerta de las ovejas, que significa también, Betesda significa la casa de misericordia. Hay otros significados como también la casa de la gracia. O sea, en este lugar se reunían o se ponían todos los enfermos, queriendo encontrar gracia, queriendo encontrar misericordia, queriendo encontrar piedad, sanación, curación para sus diferentes dolencias. Como decía aquí la pregunta, ¿qué clase de respuesta dio el paralítico a la orden del Señor? ¿Será que nosotros nos parecemos a este paralítico cuando el Señor nos pregunta algo, nos dice algo? Siempre evadimos o le damos otra pregunta. Nosotros tenemos que saber que vamos a responder y no siempre buscar otras excusas o cosas. Y dice, ¿cómo podemos aprender de su ejemplo? Nosotros tenemos que creer en el Señor. Y como decía el hermano Julio, ya tenía 38 años, como dice el relato ahí, ya es mucho tiempo, la mitad de una vida, si ahora la gente, pues, más o menos lo que está viviendo.
Imagínense, 38, ya casi a 40, casi la mitad de una vida. Y estar ahí, ustedes se pueden imaginar, se han puesto a pensar este hombre postrado por tantos años. Como decíamos en las otras lecciones pasadas, si con un poquito de tiempo nos desesperamos, con unas días o semanas, nosotros ya estamos frustrados porque estamos enfermos. Imagínense este hombre en la condición que se encontraba. Y aquí nos dice hermano Julio, en el camino a Cristo, nos habla un poquito de este incidente y dice: del simple relato de la Biblia de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender algo acerca del modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Veamos ahora del caso del paralítico de Betesda. Este pobre enfermo estaba imposibilitado, no había usado sus miembros por 38 años, y con todo Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. Él, en la segunda orden que el Señor le dio, al principio le hace una pregunta, pero ahora cuando Él le manda que le dice: levántate, toma tu camilla y anda, el paralítico dice, podría haber dicho: Señor, si me sanas primero, obedeceré tu palabra. Pero no, dice que él creyó a la palabra de Dios, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida, quiso andar y anduvo. Amén. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Así quedó completamente sano. Nosotros quizás al principio tengamos dudas o al principio pensamos que cómo alguien nos va a poder ayudar, pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros oímos que Él nos llama, que Él nos dice algo, tenemos que inmediatamente actuar. Imagínense este hombre después de tantos años, no le dijo: muéstrame primero el milagro y después yo voy a creer. Él dice que cuando el Señor le dio la orden, él obedeció inmediatamente, creyó a la palabra, y eso es lo que es la justificación por la fe. Nosotros creemos a la palabra de Dios, y cuando usted tiene esa fe de aquel que le está diciendo, aquel que le está hablando, esa fe que se ejerce es lo que nos ayuda para que el milagro, aquella cambio se pueda realizar. Así que qué bueno es que nosotros podamos confiar en la palabra de Cristo y así obedecer a su mandato. Amén. La gente creía en esos momentos de que en ciertos momentos el agua se enturbiaba. Nos dice Cristo nuestro Salvador. En ciertos momentos el agua se enturbiaba y la gente creía que un ángel del Señor descendía allí para revolver el agua, y que el primero que entraba en ella, después que fuera agitada, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero esto era una creencia de las personas, era una creencia, era un mito, era algo que las personas tenían esa confianza, no en el Señor, sino que en el movimiento de esas aguas, y ellos creían de que al ir, cuando el agua estaba en movimiento, ellos iban a ser sanos. Y nos dice, muchos iban al estanque con la esperanza de sanar, pero la mayoría de ellos eran defraudados en sus esperanzas. Cuando las aguas eran revueltas, los enfermos eran tantos que muchos no podían llegar siquiera a la orilla del estanque. Y esto fue lo que pasó con este paralítico. O sea, cuando a él lo llevaban, ya había gente adelante entrando, y ya él estaba frustrado, chasqueado, y tenía 38 años con esa condición. Y sigue diciendo: un sábado Jesús llegó a Betesda. Su corazón se llenó de compasión al ver allí a los hombres enfermos. Y hubo un hombre que parecía estar en peor condición que los demás. Hacía 38 años que estaba imposibilitado. Ningún médico había podido curarlo. Y ayer también vimos el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre.
y que también mencionan los médicos el rotundo fracaso de la medicina. El rotundo fracaso de los medicamentos y de los fármacos, que viene siendo lo mismo, drogas, fármacos, medicamentos. Un fracaso completo. No queda mal en la Biblia, en el espíritu de profecía, los fármacos. Es por ello que el Señor nos ha dado a nosotros el mensaje de la reforma pro salud, para que a través de su obediencia y sus leyes nosotros nos mantengamos en salud. Porque hay una cita, hermana Mayra, donde usted nos va a compartir que este hombre paralítico estaba enfermo por desobediencia a las leyes del Señor. Pero aquel sábado Jesús fue a este lugar y eso fue la gran diferencia. Hermano, amigo, Jesús es la gran diferencia. Cuando Jesús viene a nuestra vida, no importa en qué condición miserable nos encontremos, Él nos restaura. Cuando nos encontramos con Jesús, Él es la diferencia entre la enfermedad y la salud, entre la victoria y el fracaso, entre la luz y la oscuridad. Jesús es la diferencia en nuestra vida. Todo lo podemos hacer nosotros de una manera rutinaria, todos los días haciendo lo mismo, todos los días con las esperanzas frustradas, con los sueños rotos, con insomnio, con esa enfermedad incurable, crónica. Pero mi querido hermano y amigo, Jesús es la diferencia. Jesús es el antídoto. Jesús es la respuesta que nosotros necesitamos para todas nuestras inquietudes y para todos nuestros problemas. Él es el médico de médicos. Este hombre iba cada día, durante 38 años estaba en esta condición, un paralítico crónico, pero el encuentro con Jesús cambió su vida para siempre, y te lo aseguro que cambiará tu vida también para siempre si te encuentras con Cristo Jesús. Y hermano Julio, cómo nosotros, si nos ponemos a pensar en ese relato y ver cómo lo que creían de que el agua producía ese milagro, esa curación, podemos ver aquí entonces un Dios quizás cruel, o un Dios que cómo se limitaba exactamente a sanar a uno. Imagínense, no sabemos cada cuánto el agua se movía, y exactamente solo había oportunidad para uno. Entonces, ¿qué posibilidades tenía este hombre que no se podía mover, que no podía él solo llegar por sí mismo, que quizás alguien no le ayudaba a llegar inmediatamente? Y ahora nosotros podemos ver que todo aquel que está enfermo, todo aquel que necesita, hay oportunidad para todos. Amén. No solamente para uno y decir, no, pues yo no puedo, yo no entro ahí, el Señor no me puede ayudar a mí. Todos, no importa si sea crónico como este hombre que tenía, o quizás algo sea más liviano. Agudo, sí. Pero todos tenemos la posibilidad, porque ese Dios es poderoso. Amén. Porque aquí limitan que quizás solo a uno, pero nosotros podemos ver que el Señor nos puede ayudar a todos, y Él es capaz de solucionar los problemas de todos, si nosotros tan solo creemos Amén. a su palabra. Y nos dice, hermana, nuestra elevada Cristo nuestro Salvador nos dice de que el enfermo yacía mirando el estanque, contemplaba el estanque de vez en cuando. Yo me imagino al enfermo contemplando el estanque, queriendo ir, queriendo que lo lleven, rogando por misericordia, porque estaba en el estanque de las ovejas. Y de repente, hermana Mayra, que se encuentra con un rostro tierno, lleno de compasión, dice el Espíritu de Profecía. Cristo nuestro Salvador nos dice que de repente un rostro que reflejaba amor
se inclinó sobre él y oyó una voz que le decía, ¿quieres ser sano? Qué lindo, hermano. Es lo que él estaba esperando durante 38 Amén. años. Y dice el Salmo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice acá que cuando estaba visualizando el estanque, un rostro que reflejaba amor, simpatía, compasión, se inclinó a él, al paralítico. Estaba postrado en la acera, en la cuneta de la carretera, y le dijo, ¿quieres ser sano? Qué palabras, qué pregunta. A veces, como decimos, a veces Jesús hace preguntas que nosotros los humanos decimos, no, pues, por supuesto que quiero ser sano. La pregunta sobra, decimos a veces. Y mis queridos hermanos, el enfermo respondió tristemente, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, y así mientras yo voy, otro baja antes que yo. Aquel hombre no sabía que delante de él estaba uno que tenía poder para sanar, no solo a un enfermo, sino a todos los que acudieran a él. Amén. Jesús le dijo, levántate, alza tu lecho y anda. ¿Y qué más dice? ¿Cómo? En el acto trató el hombre de obedecer al mandato y la fuerza le volvió. Amén. De un salto se puso en pie y comprobó que podía andar. Cuánto gozo sintió. Alzó su lecho y se fue apresuradamente alabando a Dios a cada paso. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? A veces decimos por qué el Señor hizo esa pregunta, pero Él tenía confianza en algo, Él tenía confianza en que alguien lo llevara en aquellas aguas. El Señor quería que creyera en Él, que creyera en su palabra, que Él mismo tuviera ese deseo de que podía ser sanado por Él. Amén. Y aquí está lo que usted me decía ya ratitos, de cómo Él, tal vez por sus pecados, Él estaba así, dice el deseado de todas las gentes. Pero el Salvador vio un caso de miseria suprema. Era el de un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años. Su enfermedad era en gran parte resultado de su propio pecado y considerado como juicio de Dios. Pues antes, si alguien estaba enfermo, pensaban que era un juicio de Dios que les daba, pero aquí no dice que la gran parte, la mayoría de lo que él estaba enfermo era por su pecado, resultado de su pecado. Y entonces es allí donde él se ve solo, sin amigos, con problemas, con esa enfermedad. Y qué triste que él estaba en esa condición. Pero también aquí, hermano Julio, nos sigue diciendo la pregunta, ¿qué ejemplo del hombre restaurado a la salud debería ser seguida por nosotros? Marcos 11:24. Nos dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Y así es que nosotros debemos de creer, nosotros debemos de confiar, nosotros debemos de tomarnos de la mano de Jesús. Nosotros estamos enfermos y confiamos en los médicos y confiamos en esa medicina que nos dieron. Y ahí vamos contentos con el fardo de medicinas para la casa. Nosotros debemos de confiar en Cristo Jesús, Amén. que Él es el único que puede restaurar tanto nuestra salud física como nuestra salud espiritual. Cuando Él nos perdona, ahí se nos quitan tantas enfermedades, ¿no? Porque a veces nosotros necesitamos ser perdonados para que el Señor, para que nosotros sintamos ese alivio, esa tranquilidad. Y nos sigue diciendo aquí en este párrafo, así también tú eres pecador, no puedes expiar tus pecados pasados, no puedes cambiar tu corazón y hacerte santo, mas Dios promete hacer todo esto por ti
mediante Cristo. Amén. ¿Crees en esa promesa? ¿Confías tus pecados y te entregas a Dios? ¿Quieres servirle? Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suplirá el hecho de estar sano. Tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar, cuando el hombre creyó que había sido sanado, así es y así lo crees. No esperes sentir que estás sano, mas di, lo creo, así es. No porque lo sientas, sino porque Dios lo ha prometido. Amén. Así que el último parrafito, hermano Julio, si usted lo puede leer, hay una condición. Hay una condición en esta promesa, que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Pero es la voluntad de Dios limpiarnos de pecado, Amén. hacernos hijos suyos y ponernos en actitud de vivir una vida santa. De modo que podemos pedir a Dios estas bendiciones, creer que las recibimos y agradecerles por haberlas recibido. Es nuestro privilegio ir a Jesús para que nos limpie y estar en pie delante de la ley sin confusión ni remordimiento. Así que ahora nos dice Romanos 8:1, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Así es que aquí encontramos, mis queridos hermanos, Jesús curando a un paralítico desde hacía 38 años, lo curó físicamente, lo curó espiritualmente, le perdonó sus pecados. Así que lo primero que quiere hacer Cristo Jesús con nosotros es perdonar nuestros pecados, curarnos, vestirnos con su manto de justicia y luego sanarnos físicamente. Amén. Porque Él, cuando restaura al ser humano, lo restaura de una manera completa, de una manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y la misma compasión que tuvo nuestro Salvador cuando vio al paralítico en esa situación, es la misma compasión que tiene por usted y por mí cuando nos ve en nuestra situación precaria, cuando nos ve que somos impotentes para vencer, cuando nos ve frustrados, cuando ve que nuestras esperanzas están en otra cosa, o en que se agite el agua, o en un medicamento, en un fármaco, en los doctores. Él tiene compasión de nosotros. Amén. Se nos acerca y nos dice, ¿en verdad quieres ser sano? ¿Quieres que te sane? Hermano, hermana, ¿usted quiere experimentar ese milagro glorioso en su vida? Crea, Amén. crea en el Señor Jesucristo. Y yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero le aseguro que si usted cree en el Señor Jesucristo que la va a sanar, créame que Él lo hará. Amén. Claro que sí, qué maravilloso. Así que nosotros tenemos que creer, confiar en su palabra y las cosas serán hechas y todo es para nuestro beneficio, todo es para nuestra salud, tanto como dijo usted, física, mental y espiritual. Amén. Así que Oremos. oremos. Amantísimo Padre Celestial, oh Dios, qué gran lección, qué gran enseñanza en este día, en este estudio de la lección de escuela sabática. Cuánto necesitamos desarrollar nuestra fe en ti. Estamos enfermos, estamos débiles y ya son muchos años que alguien que nos está viendo por televisión está con ese dolor, está con esa enfermedad, está con esa angustia, con esa aflicción. Oh Señor, ayúdela a ejercer su fe en Cristo Jesús. Ayúdela, oh Dios, a desarrollar su fe. Y cuando ya las fuerzas no dan, que pueda levantar la mano y decir, Señor, ten piedad de mí. Ayúdame en mi necesidad. Quiero ser sano. Quiero ser sana. Y oh Señor, escucha esa humilde petición. Escucha el clamor de esa hija tuya. Escucha el clamor de ese hijo tuyo
que tiene años, pero años con esa enfermedad. Sánale, Señor, tanto física como espiritualmente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Tu fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y